Bueno, vaya conmigo a la escritura, estamos en nuestro estudio del libro de los Hechos, como siempre lo decimos, no es un estudio exhaustivo, versículo por versículo, pero sí vamos llevando algún orden en los capítulos y vamos a ir analizando las historias bíblicas, el mensaje de Dios a través de estas historias y qué es lo que Dios quiere decirnos para nuestro bienestar. Tenemos una porción larga que analizar hoy, estoy muy emocionado porque yo creo que solo con el análisis previo de esta porción de la escritura se nos va a ir todo el tiempo. No nos va a quedar mucho espacio para poder hacer la aplicación. Generalmente lo hacemos así en el estudio. Iniciamos leyendo la porción de la escritura, después analizamos las cuestiones importantes de lo que pasaba culturalmente, de las leyes del momento, y por eso hacemos después, en la segunda parte del estudio, la aplicación a nuestra vida diaria. Pero es tan hermoso lo que vamos a leer y está tan lleno de detalles que no sé si nos va a dar tiempo de poderlo hacer la aplicación, y si lo hacemos lo vamos a hacer un poco rápido. Pero es maravilloso. Son 3 o 4 historias que vamos a avanzar hoy y yo quisiera que vaya conmigo sin perder más tiempo. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 25. Versículos del 1 al 25. Así es, son 25 versículos que vamos a analizar. Como les digo, son varias historias. Empecemos por la primera. Y dice la Biblia: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyéndolo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ya ustedes pueden imaginarse a Pedro diciendo eso muy molesto. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Bueno, como ven, es una porción un poco larga, pero hay tantas personas, tantos personajes involucrados súper interesantes acá, que vamos a ir analizando qué es lo que está sucediendo. Recuerden que en el estudio anterior mencionamos
acerca de la muerte de Esteban. Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, fue apedreado por predicar la palabra de Dios con gracia, con denuedo, con la gloria de Cristo, con la luz de Dios, y por eso tanto los fariseos, los escribas y la gente del pueblo no soportaba escucharlo, entonces lo apedrearon. Y recuerdan que hicimos un breve análisis de la escena en la cual estaban apedreando y se menciona a este hombre, Saulo, joven en ese momento, joven adulto, al cual le tiraron las ropas de Esteban a sus pies porque él estaba dando la autorización para que hicieran lo que estaban haciendo con él. Así termina el capítulo 7. El versículo 1 del capítulo 8 comienza diciendo: y Saulo consentía en su muerte. Como vamos siguiendo la misma escena, y si hacemos un recuento de los estudios que hemos estado dando, vemos cómo se funda la iglesia cristiana, cómo pasan milagros y prodigios, cómo empiezan a confabularse en contra de este movimiento, cómo crucificaron a Cristo. Todo esto se empieza a dar hasta llegar a este punto en el cual están ya descaradamente persiguiendo la iglesia y matando a los cristianos. Hasta este momento únicamente los cristianos habían ido a dar presos, los habían azotado, los habían amenazado, pero acá, en el comienzo de esta historia, final del capítulo 7, principio del 8, vemos que ya hay violencia física y que está ya el primer muerto. Y Saulo, que después fue Pablo, Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo, consentía la muerte de Esteban. Pero después de ese punto, en el capítulo 1 dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Al principio quise ir a investigar porque yo decía en aquel día, a veces esa figura literaria probablemente quiere decir que en esa época de tiempo determinado hubo una gran persecución. Sin embargo, descubrí que era el día real, es decir, en ese momento en el cual habían apedreado a Esteban, como que mandaron a todo el ejército romano a perseguir a los cristianos ese mismo día. Entonces dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. No estamos hablando de los apóstoles nada más, contra la iglesia completa, tanto los apóstoles, los discípulos, como todos los seguidores de Cristo. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá. Quiere decir que salieron corriendo, tuvieron que irse porque su vida peligraba. Y de Samaria tuvieron que salir y de Judea tuvieron que salir a Samaria. Recuerden, por favor, que este es un dato súper importante, que Samaria era un lugar en el cual los judíos no querían estar. Eran judíos mezclados con otras razas y por eso el judío lo veía de menos, porque creían que ya no era judío puro y entonces no se hablaban entre ellos, siempre habían guerras entre ellos y no era posible que un samaritano llegara a tierras judías y viceversa. Pero dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Importante, todos esos detalles son súper importantes porque la iglesia se esparció, los líderes se esparcieron, los servidores se esparcieron, pero los apóstoles, hablando de los 11 apóstoles más el nuevo apóstol que después habían escogido, se quedaron ellos sí en Jerusalén. Imagino yo que estuvieron escondidos, estuvieron en la clandestinidad, como dicen por ahí, metido en pozos, lo que sea, para que no los persiguiera la justicia. Pero dice el versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Alguien se apiadó de este hombre. Probablemente Esteban había, lleno de la unción del Espíritu Santo, había llegado a hablar con personas, había llevado a los pies de Cristo a mucha gente, probablemente bajo la unción de Dios había hecho algún milagro, alguna maravilla, alguna cosa, que la gente sabía que este hombre era bueno. Y no importando el hecho de que había sido asesinado por la guardia, ellos llevaron a Esteban y lo enterraron. Y no solo eso, sino dice la Biblia, e hicieron gran llanto sobre él. A la gente le dejó de importar el señalamiento que iban a tener de parte de los judíos, y ellos dijeron: no puede ser que tanto es el odio que maten a este hombre que no le hace nada a nadie más que cosas buenas,
y entonces lo llevan, lo entierran y lloran sobre él. Versículo 3. Vuelven a mencionar a Saulo y dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso era lo que hacía Saulo. Como que en ese momento Satanás le da gasolina a Saulo, como que lo enciende, le enciende la chispa y dice, ya matamos al primero, acabemos con todos. Y él entonces asolaba a la iglesia cristiana y todo el mundo le tenía miedo, por supuesto. Entraba casa por casa, abría las casas y arrastraba a los hombres y a las mujeres. Él quería terminar con la iglesia cristiana. Ese era su trabajo. Para eso había sido llamado Saulo en ese momento. Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando lo transforma, lo primero que hace es cambiarle el nombre. Y eso es lo que estoy seguro que Dios ha hecho con nosotros el día que levantamos nuestra mano, el día que entregamos nuestra vida a Jesucristo, el día que le abrimos nuestro corazón a Dios. Estoy seguro que nuestro nombre ha cambiado. Un día prediqué un mensaje que se llamaba así, se llamaba algo como, ¿cuál será tu nombre en el cielo? ¿Cómo estaré registrado yo en el cielo? Porque yo tengo un nombre acá, en este mundo, y con ese estoy registrado en alguna alcaldía y mi pasaporte y mi identificación, todo eso tiene un nombre específico, pero ¿cómo me llamará Jesucristo? ¿Cómo me llamará Dios? ¿Me habrá cambiado ya el nombre? ¿Tendré otro nombre y cuando yo llegue allá el Señor me llamará de otra forma? Me encantaría, no me molesta en lo absoluto, porque quiere decir que hay una renovación. A Saulo le hizo lo mismo, le quitó ese nombre lleno de sangre, le quitó un nombre lleno de odio, le quitó un nombre lleno de venganza y le puso el nombre que él quería y que todos conocemos ahora como el apóstol Pablo. Versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¡Qué cosa más maravillosa! De hecho lo tengo aquí subrayado, porque aunque ellos habían sido perseguidos y tuvieron que huir de su casa en Jerusalén, tuvieron que dejar todas sus pertenencias porque su vida corría peligro. Por eso me gustó cuando al principio les comentaba y les decía, ese día hubo persecución y fui a investigar y era ese día exacto, es decir, ya. O sea que esta gente huyó de su casa con lo que llevaba puesto y con lo que pudo sacar, porque ese día se dio la persecución. Y aún así se fueron, y no se fueron a meter debajo de un árbol o a una cueva a esconderse de la persecución, sino que esparcidos aprovecharon el lugar donde iban corriendo, iban pasando por una aldea, iban pasando por una ciudad y aún así, ellos entendieron que valía la pena hablar de Jesús. Pero los que fueron esparcidos, versículo 4, iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí viene otro personaje. Hemos visto cómo hablamos de Esteban, hemos visto cómo hablamos de Saulo, y ahora viene otro personaje en el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Todo lo que está pasando ahí es bien especial. En este versículo único pudiésemos sacar muchas cosas. Primero, Felipe. ¿Quién era Felipe? Recuerdan que hace un par de estudios bíblicos hablamos acerca de que estaban los discípulos atendiendo a la congregación y que se quejaban los griegos que a sus viudas no las trataban bien, que tenían preferencia por las viudas hebreas y que ellos habían puesto una queja y que vinieron los apóstoles y dijeron, bueno, disculpanos, pero es que no podemos con todo. Entonces escogieron a 7 diáconos, es decir, ahí es a donde se funda el cuerpo oficial de la iglesia, y entre esos 7 diáconos de buen testimonio de quien era parte de Esteban, escogieron a Felipe como uno de esos 7. Entonces Felipe se quedó, dijimos que había diferencia entre lo que se hacían o lo que hacían los apóstoles y lo que hacían los sugieres el cuerpo oficial en ese momento, que eran estos 7 hombres de buen testimonio. Y dijimos que los apóstoles iban a quedar a cargo de la cuestión espiritual y estos hermanos de buen testimonio iban a quedar a cargo de la cuestión administrativa de la organización que después se llamó iglesia, y que ellos estaban a cargo de todo esto. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Eran hombres de buen testimonio y colaboraban y eran un brazo extendido de parte
del cuerpo pastoral, que en este caso eran los apóstoles. Entonces dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Este está en el versículo 6. Entonces, cuando nosotros analizamos, vimos que Felipe había sido un colaborador de la iglesia en otro ministerio que no era el ministerio espiritual, ni era el ministerio de la predicación. Ahí está claro. Pero una vez él sale disparado, la estructura se desordena, los apóstoles todos quedaron en Jerusalén y todo el mundo tuvo que salir a conquistar el planeta. A este hombre se le ocurre irse a Samaria, el pueblo complicado. ¿Cómo llegó ahí a Samaria? No sé, tal vez venía corriendo, tal vez no supo por dónde correr y fue a dar a Samaria. ¿Cómo lo dejaron entrar? No lo sé. ¿Cómo se le ocurrió a él, que era hebreo, pararse delante de todo el mundo en Samaria a predicar el evangelio de Jesucristo, un hebreo? Pero cuando él llega ahí y empieza a hablar, recuerdan que Cristo pasó por ahí. ¿Recuerdan esa conversación o ese evento maravilloso con la samaritana? ¿Recuerdan los ejemplos que él ponía? Entonces en Samaria, si bien es cierto, no era un pueblo judío con el que se llevaban bien los judíos o los hebreos, ya habían escuchado de Jesucristo. Estoy seguro que ahí habían vestigios de fe. Entonces cuando Felipe desciende a la ciudad de Samaria, predicaba a Jesucristo y yo creo que él se sentía cómodo haciéndolo ahí. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahí está. Imagínese usted cómo Felipe, por las circunstancias, empezó a servir ya no solo como un administrador de la iglesia, sino también como un ministro de la iglesia. El Señor le facultó para que fuera. Es por eso que ahora hago una pausa y digo el título de este mensaje: no importa, sigue haciéndolo. Así se llama el título de este mensaje. No importa, sigue haciéndolo. No importa que estos hombres salieron corriendo, no importa que les mataron a Esteban, no importa que Saulo de Tarso en ese momento estaba persiguiéndolo y sacándolos arrastrados de casa, sigue haciéndolo. No importa lo que vemos ahora nosotros en las noticias, no importa qué tanta presión sintamos ahora, los cristianos tenemos que seguir predicando el evangelio de Cristo. ¿Por qué? ¿Por terquedad? ¿Porque nosotros siempre creemos que estamos en lo correcto? ¿Porque nosotros somos los que tenemos la única verdad? No, eso es lo que ellos piensan. Nosotros debemos seguir predicando la palabra de Dios sin importar lo que suceda, porque la gente lo necesita. Porque queremos de corazón que las personas lleguen a Cristo para ser salvas. Queremos de corazón que las personas se arrepientan para alcanzar la vida eterna. No queremos que la gente se vaya al infierno cuando esto termine. No queremos que la gente se quede en este lugar en el arrebatamiento y les toque sufrir la gran tribulación. No queremos que se pierdan la oportunidad de adorar al verdadero Dios en la eternidad. Es por eso que seguimos predicando la palabra aún en medio de las circunstancias. Por eso no importa, sigue haciéndolo. Y eso es lo que Felipe hacía. Después, versículo 6, lo repito una vez más: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Cómo no iba a tener la atención de la gente? Pero ¿de dónde venía Felipe? Venía de una iglesia en fuego, con fuego del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hacía otra cosa más que ser guiado por el Espíritu Santo, lleno del Santo Espíritu, y todas estas cosas que ustedes ven ahí, que los espíritus inmundos salían dando voces, que los paralíticos caminaban, que a los cojos eran sanados. Ellos no eran sanados solo porque a Felipe se le ocurría, era porque había poder de Dios. Y eso es lo que necesita la iglesia. No importa que persigan a la iglesia, sigamos haciéndolo, pero para poderlo hacer necesitamos la unción del Espíritu de Dios. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquellas ciudades. Fíjense cómo termina esa parte de la historia.
diciendo que había gozo en la ciudad. Nosotros podemos transitar por muchas ciudades en Latinoamérica. Dios me da la oportunidad de andar por muchas ciudades en Latinoamérica. Vemos el problema del tráfico en todas las ciudades. No hay una tan sola ciudad que yo he visitado que no tenga problemas de tráfico, que la gente no se queje. Cada vez la gente descansa menos. Hay gente que dice me voy a salir de la ciudad porque hay mucho tráfico, pero de todas maneras tiene que regresar en algún punto a la ciudad y eso genera un tráfico horrible, la gente se estresa, descansa menos, duerme menos y pasa junto a su familia menos debido a todo esto. Y nos damos cuenta que las ciudades hoy en día no son ciudades felices, no hay gozo. Se pelean en el tráfico, se gritan, se insultan, se hacen señales, horrible. Y nos damos cuenta que no hay gozo. Pero aquí dice que todos en Samaria, así que había gran gozo en aquella ciudad. Eso termina diciendo el versículo 8. Había gran gozo. Necesita el mundo entender, sentir, percibir, disfrutar el gozo de Dios. Y eso, ¿cómo lo va a disfrutar la gente si no hay quien les predique? ¿Cómo lo va a disfrutar la persona si nosotros nos amedrentamos en el momento de que alguien persiga, de que alguien señale, de que alguien diga? No lo podemos hacer, tenemos que seguir adelante. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón. Aquí entramos a otro personaje. ¿Cuántos llevamos? Esteban, Saulo, Felipe, y hoy descubrimos a un hombre llamado Simón. Y vemos que dice que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. O sea, el hombre era mago. Y usted lo tiene que leer a través de toda la escritura, queridos hermanos y amigos. No es su servidor, no quiero que vayan a decir, sí, es que esto es un gran clavado y fanático. No, la Biblia dice que no está de acuerdo con la magia, porque la magia siempre va a tener una connotación espiritual muy fuerte. Y desde la ley en el Antiguo Testamento, el Señor condena a los agoreros, dice, a los adivinos, a los magos, porque para lograr esto siempre hay una intervención sobrenatural, espiritual, que no viene de Dios. Y es por eso de que a él no le gusta. Cada vez que nosotros vemos una ilustración o una referencia a la magia, a los adivinos, a los agoreros, siempre es en negativo. Siempre es que Dios dice, eso no está bien. Y esta historia no es la excepción. Entonces estaba Simón, que era un mago en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Estamos hablando del lugar a donde Felipe llegó a evangelizar, haciéndose pasar por algún grande. Él tenía amedrentado a todo el mundo, es decir, no amedrentado, engañado, esa sería la palabra correcta, diciendo que él era un gran hombre porque hacía unos actos de magia y tenía conexión a saber con quién. Versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Vemos uno de los motivos principales por los cuales a Dios no le gusta la magia, y es porque esa magia, que es guiada por Satanás, trata de competir con las señales maravillosas y sobrenaturales y poderosas de Dios. No lo logra. Por eso la gente en ese momento se ve confrontada. Llega Felipe con la unción verdadera del Espíritu Santo a hacer grandes señales, a hacer grandes prodigios, sanidades, paralíticos, cojos, espíritus inmundos y todo esto que ya mencionamos. Y este hombre Simón se ve opacado, claro, porque siempre va a ser así. Jesucristo siempre va a opacar a Satanás todo el tiempo. Entonces aquí hay un buen ejemplo de aprender las cosas del mundo o las cosas de Dios. ¿Qué compite contra qué? ¿Quién va a ganar siempre este partido? Obviamente siempre Jesucristo. Entonces él hacía a saber qué señales, no podemos verlo aquí, y la gente decía que el hombre venía de parte de Dios porque hacía estas señales, pero cuando vieron a Felipe pudieron comparar y dijeron, no, aquí hemos estado equivocados, Simón no venía de Dios, este Felipe viene de Dios. Entonces, versículo 10, lo repetimos una vez más, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.
¿Qué quiere decir esto? El mago les había engañado. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. O sea que con sus artes mágicas estaban engañando a la gente. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. ¿Qué quiere decir esto? Cuando este hombre, que tenía poder sobre la gente, que tenía dominio y control sobre la gente, vio con sus ojos los milagros que hacía Felipe bajo la unción del Espíritu Santo, dijo: no hay competencia. Yo no me puedo poner a la par de lo que este hombre está haciendo. Y reconoce en su corazón que él está haciendo algo equivocado y que está luchando a contravía con Dios. Y dice: no puede ser. Y él mismo se arrepintió y creyó en Jesús, habiéndose bautizado, y dijo: me le tengo que pegar a este. Y dice: y estaba siempre con Felipe. Estoy seguro que dentro del corazón de Felipe, que era tan bueno ese hombre, dijo: pobrecito, lo tengo que evangelizar, y después de evangelizado lo tengo que discipular, lo quiero tener al lado mío para que él aprenda lo que es bueno y malo. Hace poco conversaba con una persona que me preguntó y me decía: mire, que mi madre ya tiene cierta edad, ya supera cierta cantidad de años, y a veces yo siento que ella no logra entenderme el evangelio. Trato de evangelizarla, trato de enseñarle las cosas que la Biblia dice, pero ella sigue arraigada a ciertas prácticas del pasado en su vida y no logra superarlas. Entonces yo le decía a ella: bueno, su madre está entrenada para eso, ha pasado todas estas décadas de la edad que tiene siguiendo un patrón de vida que para ella ha sido normal. Hay que desaprender un montonazo de años con un montonazo de prácticas y un montonazo de cosas que se han hecho por costumbre, desmontar todo eso y montar algo nuevo, que es la adoración verdadera a Jesucristo. Entonces, eso no es fácil para una persona que ya tiene algunas décadas en este mundo. Entonces, aquí lo que vemos es que Simón estaba bajo estaba teniendo un discipulado, y por eso caminaba al lado de Felipe, y Felipe accedió a tenerlo al lado. Pero este hombre empezaba a desarrollarse. Por eso, desde mi punto de vista, yo no culpo el hecho de que él haya querido ver cómo conseguía de una manera rápida la misma unción, el mismo poder y la misma autoridad que él veía en Felipe y que más adelante vería en Juan y en Pedro. Pero él, confuso en su cabeza, claro, vino Pedro y ¡guau! Cayó con todo encima de él y le dijo: ¿cómo es posible que me estés pidiendo esto? El hombre no había entendido todavía. Entonces analicemos el espacio, y dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. No hay otra palabra que nosotros podamos encontrar que nos deje a los seres humanos ver un milagro de Dios sobrenatural. Nos deja atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Recuerden que se habían quedado en Samaria los apóstoles, y llegaron los reportes de que en Samaria había un avivamiento, de que los samaritanos estaban súper abiertos a escuchar el evangelio de Cristo, y que Felipe había sido valiente en hacerlo. Por eso el título de hoy: no importa, sigue haciéndolo. A Felipe no le importó y causó un revuelo en Samaria, y entonces dijeron: hay que ir a darle apoyo, y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vea usted acá, los milagros que Felipe hacía en el nombre de Jesús era por su propia, es decir, por la unción que él recibía de parte de Dios. Y hacía los milagros y bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús, dice acá también la Escritura, pero no había caído el Espíritu Santo sobre la multitud. Había ese otro paso que hacer. Pedro, recuerdan ustedes, qué interesante, es que se me va a acabar el tiempo y verdad que no pude llegar ni siquiera a la aplicación, pero
tan lleno de detalles esta porción que es hermosa. El apóstol Pedro, en sus primeras etapas de predicador, solo le predicaba a los judíos hasta que tuvo un encuentro, una visión con Dios. ¿Recuerdan ustedes el manto que cayó del cielo donde habían muchos animales? Y el Señor le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, no puedo porque hay muchos animales inmundos en ese gran manto. Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he creado, mata y come. Y después el Señor le explica a Pedro que se refería a que él debía predicarle el evangelio a todas las personas y no únicamente a los judíos. ¿Y a quién mandaron a Samaria entonces? A predicar la palabra de Dios a los enemigos de los judíos samaritanos, a Pedro y a Juan, por supuesto. Pero Pedro estaba empezando en esta etapa de la iglesia a predicarle a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos. Y él llega, y no solo esto, sino que él llega a ministrar la unción del Espíritu Santo a este grupo de personas. Llegó con el fuego de Dios, llegó a orar por algo específico. Oraron por ellos para que recibiesen, versículo 15, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. La intención era buena, la manera era mala. Pero eso era lo que él tenía. Este hombre había sido un negociante de las mentiras, de los engaños y de las cuestiones así ocultas, sobrenaturales, por muchos años. Entonces él comprendía en su micromundo de que así era la cosa, de que lo único que tenía que conseguir era ese otro poder, pero ya entendiendo que la gente necesitaba la unción del Espíritu Santo. Aquí no lo dice, no lo sé, Dios conoce el corazón de Simón, yo no, pero aquí no dice de que él iba a cobrar, como lo hacía con la magia, para imponer las manos sobre las personas y darles el Espíritu Santo. Probablemente sí, no lo sé, no soy yo el que lo tiene que decir. Pero en ese momento él estaba preocupado, decía, ¿cómo puedo obtener eso para poder ayudar a la gente? Probablemente. Entonces Pedro le dijo, versículo 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Él viene dulcemente, como era Pedro, muy dulce, y lo saca del error y le dice, esto no tiene nada que ver con dinero. Te voy a explicar. Y probablemente se sentó con él y le dijo, mira, nosotros no hacemos esto por dinero, lo hacemos para la gloria de Dios. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te haya perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, una cepillada que le dio Pedro que lo dejó nuevo y brillante a Simón. Lo agarró y le dijo todas sus cosas claras y peladas como suele hacerlo Pedro. Pero vean la respuesta de Simón, y es aquí donde yo digo, bueno, el hombre necesitaba el discipulado que Felipe le estaba dando, por eso andaba al lado de Felipe. Respondiendo entonces Simón dijo, se ha de haber quedado pensando todo lo que le dijo Pedro, la manera en la que le habló, y les dice, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Le dio miedo, le dio temor. Las palabras de Pedro fueron muy claras, muy fuertes y causaron el impacto que solo pueden causar en una persona sensible cuando ha aceptado al Señor Jesús como Salvador. Simón no se puso a pelear con Pedro y le dijo, ¿por qué me hablas así? O no se dio de empujones con él, sino que le dijo, tú sos el encargado de orar por mí. Acepto lo que me estás diciendo y tal vez yo estoy equivocado, pero necesito que alguien ore por mí para que no me venga esta maldición de parte de Dios por la confusión que tengo en la cabeza. He ahí el trabajo que tenemos que hacer. Probablemente eso estaba haciendo Felipe y por eso lo discipulaba.
No importa, sigámoslo haciendo. No importa lo que esté pasando en el mundo, no diga lo que diga la gente, la opinión pública, lo que diga la sociedad, lo que diga la moral torcida del mundo. Hay que seguirlo haciendo porque gente como Simón necesita recuperarse espiritualmente, regenerarse espiritualmente, obtener la vida eterna, quieren crecer en el conocimiento de Dios. Y si nosotros solo señalamos y juzgamos, pero no discipulamos y no compartimos el mensaje del Evangelio, vamos a lograr que estas personas no lleguen a Cristo. Si Simón no había logrado alcanzar ciertos niveles de oración, ciertos niveles de unción, lo que él esperaba, lo que él había vivido, lo que él había visto de Felipe, iba a empezar a caer su fe. Y entonces se les pide por favor que oren por él. Y ellos, versículo 25, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Ellos testificaron, hablaron la palabra de Dios y se devolvieron a Jerusalén. Pero cuando hicieron su reporte, hicieron su balance de su viaje a Samaria, se dieron cuenta que el Evangelio había llegado a muchas poblaciones en ese lugar. El viaje valió la pena, el esfuerzo, el riesgo, porque estos apóstoles se habían quedado en Jerusalén bajo persecución. Saulo todavía andaba merodeando por toda esa zona y lo que quería era matar a todo el mundo. Pero ellos aún así con ese riesgo fueron a Samaria, una tierra que no era amigable. Predicaron el Evangelio y mucha gente llegó a los pies de Cristo. La persecución es un acto de injusticia que puede causar problemas de ánimo en la iglesia. La persecución puede tener conclusiones familiares, alimenticias, laborales, económicas, de estabilidad familiar, de educación. Puede llevarnos a la muerte, al desamparo social o tener otras consecuencias. Pero los esparcidos por la palabra de Dios, en esta porción nos damos cuenta que fueron exitosos a donde Dios los llevó. Es por eso que usted y yo tenemos que tener este compromiso de poder alcanzar al Señor, de poder alcanzar al mundo para el Señor y hacerlo aún en medio de la persecución. Esta porción de la Biblia que hemos leído está tan rica. Cuando estaba preparando ese estudio me encantó, me gocé leyendo. No me da tiempo para seguir hablando de esto, pero léalo, mastique esta porción de la Biblia, medite sobre todo esto, vea a estos personajes, indague sobre ellos y dése cuenta la riqueza que hay aquí y podamos comparar a la iglesia moderna con esta iglesia y podemos darnos cuenta de lo que nos falta por hacer y tomar ánimo para seguirlo haciendo. Así que les invito a todos a que podamos seguir adelante, predicando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, entendiéndola, aplicándola bajo la unción del Espíritu Santo y compartiéndola con muchas personas. Si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, si usted quisiera ser parte de este equipo, si usted quisiera tener esa transformación que tuvo Simón después de haber hecho cosas desagradables para Dios, se acercó a Él y buscó y buscó y buscó y se dio cuenta que era lo bueno. Yo le invito a que usted lo haga. Le invito a que no desconecte esta transmisión sin estar entregando su corazón a Jesús. Si quiere hacerlo, hagámoslo con una sencilla oración. Esto es fácil, no es complicado, es una oración de fe con todo mi corazón diciéndole a Cristo que sea parte de mi vida. Si quiere hacer esta oración, ahí donde está, hágala conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Llena mi vida de tu Santo Espíritu y ayúdame, Señor, a ver cosas maravillosas en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén.